Hola a todos, espero que se encuentren bien junto a sus familias. Hoy día vamos a hablar específicamente de uso correcto de equipo de protección respiratoria. Bien, en ese sentido, quiero primero que todo dejarlos cordialmente invitados para que puedan plantear sus inquietudes y dudas en el chat, en este caso de la capacitación y también a través de redes sociales, donde está siendo impartido, para que de esta manera puedan ser resueltas al final de la capacitación. ¿Ya? ¿Cuáles son los objetivos que hoy día queremos lograr en esta actividad de capacitación? Primero que todo, interiorizarnos en los temas de protección respiratoria para conocer aquellos equipos, en este caso, que sirven para, o que son equipos de PRE, que se llaman protección respiratoria. Los tipos de filtro, en este caso, que tienen los equipos de protección respiratoria, para cada agente asociado a algún agente contaminante químico, el modo correcto de uso, la forma de limpieza o la disposición final, en este caso del equipo de protección respiratoria, el recambio y el almacenamiento. Otro de los objetivos también importantes que vamos a tratar en la capacitación se relaciona a los ejercicios, en este caso que se llaman pruebas de presión negativa y positiva, que se deben realizar en los equipos de protección respiratoria. Y vamos a finalizar por los equipos de protección respiratoria, pero asociados en este caso al COVID-19. Bien, en ese sentido, como ya indiqué, cualquier duda o consulta que ustedes vayan teniendo la van plasmando para que sea resuelta al final de la actividad. Primero y que todo, ¿de dónde nace la necesidad, en este caso, de los equipos de protección respiratoria? Y bueno, nace desde la normativa vigente, que en este caso es el Decreto Supremo 594, que en este caso establece las condiciones básicas que tienen que tener todo lugar de trabajo. Y además de eso, hoy en día la información respecto a la guía de implementación de un equipo de protección respiratoria, uno la puede encontrar en la página del Instituto de Salud Pública del Gobierno de Chile, en donde aparecen todas las temáticas respecto al uso de equipos de protección respiratoria. Bien, y entrando ya en materia, cuando hablamos de un equipo de protección respiratoria, ¿a qué nos referimos? También durante el desarrollo de la capacitación, tal vez utilizamos la sigla EPR, que es en el fondo equipo de protección respiratoria. Pero básicamente nos referimos a que el EPR es un dispositivo, también considerado un elemento, aparato o un grupo de dispositivos que protegen el sistema respiratorio de la exposición a agentes químicos. ¿Bien? Entonces, nosotros como seres humanos, hoy en día podemos tener vías de ingreso al organismo de agentes químicos. En el caso, por ejemplo, del COVID, el COVID puede ingresar a través de nuestra nariz, nuestra vista o nuestra boca. ¿Bien? Producto de que manipulamos objetos o estamos frente a una persona, por ejemplo, que no está utilizando mascarilla. Lo mismo pasa con algún otro tipo de contaminante. Por ejemplo, la sílice libre cristalizada, que uno la observa muchas veces en faenas a veces de construcción o algún contratista, ¿verdad? Independientemente si la empresa es grande, mediana o una pequeña empresa. Bien, y en este caso, los equipos de protección respiratoria se clasifican en dos métodos. Bien, esa es la clasificación que hoy en día tienen estos equipos de protección respiratoria. Primero que todo, hablamos de los purificadores de aire y hablamos en este caso de los equipos que suministran aire. Bien. Primero que todo, hablemos de los purificadores de aire. Los equipos que son purificadores de aire de protección respiratoria, lo que hacen es que al inhalar aire, en este caso, pasa previamente a través de un material filtrante, ¿bien? Que retiene los contaminantes y eso hace que en este caso no sean ingresados al ser humano, a la persona, producto de la nariz o producto de la boca, que es por donde también pueden ingresar o los ojos. En el caso que el aire pase a través de un material filtrante, que en este caso puede ser un filtro, y fluya solo por la acción respiratoria que hace uno la inhalación, estos equipos se denominan purificadores de aire de tipo presión negativa. Bien, estos equipos purificadores de aire pueden presentarse bajo dos tipos de forma. Están los de pieza facial filtrante, que también se conocen como autofiltrantes, y los de pieza facial, en este caso, más filtro.
¿Qué significa cada uno de estos? Los de pieza facial filtrante significa que traen el filtro incorporado, y los de pieza facial más el filtro es que trae la careta en este caso, y se tiene que colocar a dosar el filtro por separado. Bien, ahora, dentro de estos equipos purificadores de aire, los filtros que podemos encontrar en este sentido pueden ser, primero, los filtros contra partículas. Dentro de las partículas podemos tener partículas sólidas o líquidas que se encuentran en el aire, suspendidas en el aire. Como por ejemplo, tenemos en este caso la sílice libre cristalizada, que tiene mide en este caso menos de 0,5 micrones, o sea, es menos de 0,5 milímetros, estamos hablando de micrones, es una partícula muy pequeña, y en este caso podría ser que ingresara a nuestro organismo. Otro tipo de filtro que se asocia en este caso a los equipos purificadores de aire es que hablamos de filtros contra gases y vapores. Cuando hablamos de filtros contra gases y vapores, lo que estamos haciendo es que, por ejemplo, estos filtros ayudan a retener el gas o el vapor que está emanando de algún lugar. Por ejemplo, en una industria metalúrgica, este tipo de filtro se asocia a lo que es, por ejemplo, soda cáustica. Un trabajador en este caso que utiliza este elemento químico y que libera gases, y ese gas puede ser inhalado, por lo tanto debe utilizar un tipo de filtro especial para efectos de utilizar ya sea una mascarilla a rostro completo o una mascarilla medio rostro, pero incorporando puede ser antiparras dependiendo el tipo en este caso de agente químico contaminante. Y por otro lado, tenemos los filtros, en este caso mixtos, que en el fondo los filtros mixtos retienen tanto las partículas sólidas, líquidas dispersas, así también como los gases y vapores. La recomendación en este caso es que si estoy utilizando o si tengo que transitar por alguna empresa o un lugar en donde tenga exposición a partículas sólidas, ¿ya?, a partículas líquidas, que si bien son las menores, pero puede existir también la probabilidad, y además tenga exposición a gases, como por ejemplo una fundición en donde se liberan gases producto de un proceso químico, que en donde se está aplicando una fundición, eso libera gases. Entonces, el sistema respiratorio, en este caso, que es el purificador de aire, se recomienda que sea, por ejemplo, un filtro mixto, dado que en este caso no va a tener el tiempo y no va a andar en cada momento cambiando de filtro contra partículas sólidas versus el filtro para gases y vapores. Bien, ahora, también están, por otro lado, lo vimos en un principio, están los equipos suministradores de aire. Los equipos suministradores de aire son aquellos que proporcionan aire de calidad, que es respirable en condiciones obviamente adecuadas para la persona, desde una fuente externa que no está contaminada. Bien, se pueden clasificar de acuerdo al método por el cual el aire es respirable y es suministrado en la siguiente tipo de clasificación. Tenemos los equipos autónomos. En este caso, los equipos autónomos se relacionan a cuando la fuente del aire, por ejemplo, es transportado al usuario. Y ese transporte se puede hacer a través de un circuito cerrado o un circuito abierto. Cuando el equipo es autónomo, en este caso, y es transportado a la persona a través de un circuito cerrado, hablamos que el aire es exhalado y es recirculado, en este caso, para nuevamente ser provisto a la persona. Bien, pero la cualidad, dado que nosotros los seres humanos, por ejemplo, lo que nosotros cuando exhalamos, estamos botando en este caso dióxido de carbono, el equipo en este caso autónomo lo que hace es que este dióxido de carbono lo transforma nuevamente en oxígeno para que así lo podamos nuevamente respirar. Bien, y por otro lado están los equipos autónomos, pero con un circuito abierto, en donde el aire que es exhalado, en este caso, pasa directamente a la atmósfera. Cuando yo hablo de exhalado es que yo estoy hablando y estoy botando, en este caso, dióxido de carbono. Pasa directamente a la atmósfera en lugar de ser recirculado y es administrado nuevamente por aire con oxígeno para poder ser administrado, en este caso, por la persona. Y esto lo podemos ver en un
equipo, por ejemplo, que una persona realice una limpieza tal vez en un pozo con gases, y ese pozo de gases, por ejemplo, que tenga combustible, entonces va a tener mucho gas volátil. En ese sentido, esta persona puede utilizar un equipo autónomo para poder realizar esta tarea. Y ese equipo autónomo puede tener dos características. Puede ser un circuito cerrado, en donde la misma respiración que está botando es recirculada y nuevamente ingresa a su sistema de purificación para que sea respirada nuevamente por la persona, o si es un circuito abierto en donde el aire, en este caso que está botando la persona, que es exhalado, pasa directamente a la atmósfera en lugar de recircular. Bien, ahora, también están los equipos. Cuando seguimos hablando del concepto de equipos suministradores de aire, estamos hablando de los equipos semiautónomos, ¿bien? En donde este aire es suministrado desde la atmósfera no contaminada, por ejemplo, a través de un compresor, en lugar de ser transportado por el usuario. Bien, entonces teníamos el ejemplo anterior, y ahora tenemos que es administrado o suministrado en este caso desde una atmósfera no contaminada, pero a través de un compresor. El lugar aquí ya no está transportando el aire. Bien, la persona ya no está haciendo transporte del aire en su cuerpo, sino que está siendo administrado a través de una fuente externa que no está contaminada. Por lo tanto, cuando hablamos de un equipo semiautónomo con estas características, lo que estamos diciendo es que este transporte del aire que va hacia la persona puede ser a través de una línea de aire comprimido o una manguera de aire fresco. Veamos qué significa cada uno de estos. Cuando hablamos de una línea de aire comprimido, hablamos que es algo muy similar a un equipo autónomo de circuito abierto, ¿bien? En donde el aire sale nuevamente a la atmósfera, no es recirculado. En ese sentido, cuando hablamos de que es muy similar al concepto de circuito abierto, pero hay una excepción, y esa excepción es que el aire que es suministrado a través de una manguera de diámetro pequeño desde una fuente que está generando estacionaria en vez de una fuente de aire portátil. ¿Ya? Esa es la diferencia principal. Entonces, esta persona está recibiendo aire desde una manguera que tiene un pequeño diámetro, pero en el fondo desde una fuente estacionaria que está en otro lugar y no la anda transportando, en vez de ser una fuente de aire portátil que sí la ande transportando. Y tenemos la otra clasificación, que es la manguera con aire fresco, en donde el aire es suministrado desde una fuente no contaminada, pero a través también de una manguera. Bien, esas son las dos clasificaciones en este caso cuando hablamos de un equipo, en este caso, que puede ser un compresor de aire que administra oxígeno, en este caso, a una persona en un lugar cerrado. Y en ese sentido, también tenemos los conceptos de piezas faciales. Cuando hablamos de las piezas faciales, hablamos que son componentes, en este caso, de los equipos de protección respiratoria, los EPR, ¿bien? Y lo que permite es que el aire no contaminado llegue al usuario luego de pasar por un material filtrante. Que esto ya es lo más, que se acerca más a la realidad que seguramente cada uno ha visto. Bien, entonces se utiliza un filtro y ese filtro permite que pase aire, en este caso no contaminado, y la persona, uno lo pueda inhalar. Bien, entonces pasa a través de un material no filtrante y estas piezas faciales tienen un ajuste apretado. Bien, o hermético, ya puede ser apretado o hermético. La verdad es lo mismo, pero lo importante es que este equipo que se está utilizando quede justo en este caso la cara para que no haya ninguna fuga. Por lo tanto, el apriete, en este caso esta máscara de rostro completo o de medio rostro, es que se ajusta en base a correas. Lo que permite este sello apretado o hermético, al rostro, en este caso, del trabajador o del usuario. Entre estas piezas faciales nosotros podemos encontrar tres tipos. Primero tenemos las máscaras de cuarto rostro, que cubre la nariz y la boca, ¿ya? Se asocia, por ejemplo, podríamos pensar que una pieza facial hoy en día tal vez podría ser la mascarilla que uno utiliza producto del COVID-19, ¿ya?
Importante que este tipo de máscara se utilice, obviamente, sobre el mentón. Bien, también está la máscara de medio rostro, que cubre la nariz y la boca, pero que está bajo el mentón. Y está la máscara de rostro completo, o full face, también uno la conoce, que es full cobertura, que cubre en este caso toda la cara, ¿ya? Esos son los tres tipos de características, y de aquí hacia adelante nosotros ahora vamos a hacer las especificaciones relacionadas a cada uno de estos equipos de protección respiratoria. Ahora, cuando hablamos también del concepto, en este caso, de pieza facial, nosotros estamos hablando también que puede ser cualquier componente, en este caso, que sea ajustado eh, o, en su defecto, ajustado suelto o no hermético. Pero tienen la característica que solo pueden ser utilizados por equipos con ventilación asistida o suministradores de aire apropiados, que volvemos en este caso al ejemplo anterior, cuando acá hablamos de un equipo de autonomía. Ahora, la operatividad que tiene este tipo de equipo de protección respiratoria es que se fundamenta en que el caudal de aire que está recibiendo en este caso la persona, o que hay en el interior, no permite el ingreso de la sustancia contaminante. Entonces estamos hablando de un equipo que, si bien no es muy común, ¿ya?, pero sí existen equipos de traje completo en donde, por ejemplo, el aire es administrado de forma portátil en este caso, y la persona puede hacer uso, en este caso, de ese aire. Y algunos ejemplos pueden ser, por ejemplo, los cascos, hablamos de capucha o hablamos de trajes, como yo les comentaba. Y el traje que tiene un sistema, en este caso, de automatización de aire, que es portátil, o puede ser tal vez generado a través de algún proceso de compresor, podría ser clasificado también como una pieza facial. Lo importante y la clave es que no se genere o no ingrese el agente contaminante, en este caso, al organismo de la persona, producto de que podría, en este caso, generar ya sea una enfermedad profesional o un accidente de trabajo producto de la exposición a la gente. Ahora, cuando hablamos de la clasificación y ya de lo que hemos venido hablando, básicamente decimos que los equipos de protección respiratoria tienen dos clasificaciones. Y esas clasificaciones van a ser, primero, los purificadores de aire. Cuando hablamos de purificadores de aire, en palabras sencillas, estamos hablando de un equipo, en este caso, que podría generar aire acondicionado y tiene un filtro que evita que ingresen partículas, en este caso, vapores o gases al, eh, al lugar, en este caso, donde está la persona. Un ejemplo muy básico y muy doméstico, para que se pueda entender, es, por ejemplo, cuando uno va conduciendo, hay un incendio y entra el humo al auto. Si yo llevo el aire acondicionado encendido, tengo cerrado el filtro que no permite que ingrese, en este caso, el aire exterior, sino que se aplica un filtro, y ese filtro, en este caso, no permite que ingresen partículas, ni tampoco permite que ingresen vapores o gases. Por lo tanto, no debería y no debe haber olor, en este caso, al incendio. Ahora, de que se filtre un poco de olor, puede ser, pero eso ya va a depender por otro tipo de características, como por ejemplo, que tal vez esté rota algún plástico, etc. Entonces, ese es un ejemplo muy atractivo en este caso para este tipo de sistema de purificador de aire. Por otro lado, están los equipos que suministran aire. Como ya los vimos, son los equipos semiautónomos o no autónomos, y está el equipo autónomo. Y en este sentido, cuando nosotros hablamos del equipo semiautónomo o no autónomo, estamos hablando de las líneas de aire fresco, bien, que proporcionan, en este caso, aire a la persona, y también estamos hablando de las líneas de aire comprimido. Y cuando hablamos de un equipo, en este caso, autónomo, estamos hablando de un circuito abierto, ¿verdad?, y un circuito cerrado. El circuito cerrado es que cuando la persona genera o realiza el proceso de respiración, y el mismo dióxido de carbono que la persona está inhalando, está botando hacia afuera, es nuevamente transformado en oxígeno y administrado nuevamente a la persona. Y cuando hablamos de un circuito abierto, es que cuando la persona está exhalando, en este caso, ese dióxido de carbono sale a la atmósfera y entra aire fresco nuevamente, ¿ya? Lo que más se ocupa
Cuando hablamos de una labor que haya una exposición a gas o a sólidos, por ejemplo, la sílice que yo ya había comentado anteriormente, es que se utiliza el circuito, en este caso, abierto para generar una administración mejor y eficiente, en este caso, de que la persona pueda acceder a aire fresco. Ahora, cuando nosotros hablamos de el uso correcto de EPR o equipos de protección respiratoria, hablamos que para poder determinar el equipo de protección respiratoria, necesitamos en este caso poder realizar una evaluación efectiva de lo que es el riesgo. Es decir, primero tengo que determinar el riesgo al cual está expuesto el trabajador para poder determinar si corresponde o qué corresponde asignar. Tal vez no va a corresponder asignar un equipo de respiración autónoma, sino que una mascarilla, en este caso, con filtros para gases o una mascarilla con filtros para sólidos, como por ejemplo la sílice libre cristalizada. Por lo tanto, cuando hacemos esta evaluación de riesgo, tenemos que tener en consideración algunas características. Como primero, para poder evaluar este riesgo, yo tengo que determinar o evaluar la concentración de los contaminantes que están en este determinado lugar o puesto de trabajo. También tengo que determinar cuáles van siendo las vías de entrada al organismo que tiene este sólido que está en suspensión o este gas o vapor. Y las vías de ingreso nosotros que tenemos todos los seres humanos al organismo, independientemente de la empresa, independientemente del lugar, los agentes químicos contaminantes pueden ingresar a través de la piel, pueden ingresar a través de la inhalación cuando yo respiro, pueden ingresar a través de los ojos o pueden ingresar a través de la boca. Y también un sistema de ingreso parental, que puede ser en el caso de que una persona tenga una herida, también puede ingresar este agente químico contaminante. Entonces, además de determinar la concentración del contaminante o del agente químico, tengo que determinar si este agente, por dónde va a ingresar, si tengo un determinado puesto, por ejemplo. Si va a ser, como ya dije, por la boca, por la nariz, por los ojos o por la piel. ¿Bien? Y también tengo que determinar el tiempo de exposición que va a tener la persona a este agente químico contaminante. Y además considerar si hay otros factores asociados a lo que es la exposición a este agente contaminante. Y eso me compete a mí para poder realizar una adecuada evaluación de riesgo que en este caso me permita caracterizar el nivel del riesgo que tiene esta persona, y el objetivo de poder evaluar este riesgo es que se implementen diversas medidas desde el punto de vista de control. Estas medidas de control pueden ser principalmente, primero que todo, eliminar el riesgo, si es posible eliminar en este caso el agente contaminante. Sustituirlo es lo más difícil, ¿ya? Pero tal vez se pueda hacer. O aplicar controles de ingeniería. En vez de colocarle, por ejemplo, una mascarilla full face de rostro completo al trabajador, me conviene, por ejemplo, hacer un control de ingeniería en donde yo no permito que se libere este gas o vapor, por lo tanto, no tengo que utilizar una mascarilla, por ejemplo, full face para la persona, sino que otro tipo de insumo. Acompañado de eso, bien, es importante, independientemente de cuál medida tome, aplicar controles administrativos. ¿A qué me refiero cuando yo digo controles administrativos? Es que yo tengo que señalizar el lugar de trabajo, tengo que capacitar al trabajador producto de la exposición a este agente contaminante, tiene que quedar evidencia de esa situación, ya en un registro firmado por parte de la persona. Y además tengo que no solo capacitar al trabajador si va a entrar a un agente en donde hay exposición, en este caso, a agentes químicos o vapores contaminantes, sino que además tengo que tomar conciencia y capacitar a toda persona o instruir a toda persona que va a ingresar a un lugar con exposición a este tipo de agentes, ya sean vapores o sólidos como en este caso el polvo o la sílice libre cristalizada. Bien, entonces, una vez que yo considere en este caso la evaluación de este riesgo, yo debo determinar el tipo en este caso de elemento de protección respiratoria adecuado para esta situación. ¿Ok? Y en ese sentido, cuando nosotros hablamos de seleccionar, por ejemplo,
el equipo de protección respiratoria adecuado, estamos hablando de considerar algunos aspectos relacionados a este equipo de protección respiratoria. Como por ejemplo, no solamente tengo que fijarme en la evaluación de riesgo para determinar el agente contaminante, sino que para poder seleccionar el equipo de protección respiratoria, tengo que considerar los factores relativos al trabajo, es decir, en qué instalación está, el vapor se considera que está emanando todo el día, cuántas horas realiza esta labor, etcétera. Además de eso, los factores asociados al trabajador. Por ejemplo, este es un trabajador que tal vez ya tenía algún padecimiento en su sistema inmune en este caso, por lo tanto no va a poder realizar esa labor. Puede tener que reubicarlo, bien, a realizar otra función. Y es por eso que es importante en este caso, principalmente con los factores del trabajador, solicitar al organismo administrador respectivo el poder realizar exámenes, en este caso, ocupacionales para determinar si el trabajador podría exponerse a este tipo de agente contaminante químico. ¿Bien? Y por otro lado, considerar los factores asociados al equipo de protección respiratoria, al EPR. ¿Qué me refiero con factores asociados? Por ejemplo, si va a ser una mascarilla, en este caso de medio rostro, con filtros, ya sea de tapa rosca o bayoneta, o va a ser, por ejemplo, una mascarilla, en este caso, de rostro completo, que también se conoce como full face, bien, etc. Y además de eso, se debe verificar mediante pruebas de ajuste, ya sea cualitativas o cuantitativas, si el elemento de protección respiratoria se ajusta a las características oculares y faciales del usuario. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando hablamos de pruebas cualitativas, hablamos, por ejemplo, de pruebas en que el trabajador pueda probar el elemento de protección respiratoria, ya sea a través de una prueba negativa o positiva. Lo vamos a ver un poco más adelante qué significa cada uno. Y cuando hablamos de pruebas cuantitativas, estamos hablando de que yo voy a medir en este caso, ya sea el gas o contaminante, o voy a medirlo en este caso a través de algún instrumento que me permite entregar un valor asociado a este tipo de contaminante. ¿Bien? Entonces, es muy importante, además de eso, que el equipo de protección respiratoria debe ajustarse a las características anatómicas y oculares, porque yo no saco nada con colocar un equipo de protección respiratoria si en el fondo me van a tapar los ojos. Entonces, eso ya no me va a servir. Por lo tanto, en ese sentido, también yo si compro, por ejemplo, una mascarilla full face, y esa mascarilla full face me queda grande, ¿ya? Porque compré una talla tal vez muy elevada. Entonces, en ese sentido, no va a servir tampoco que pueda aplicarse lo que es este equipo de protección respiratoria. Entonces, no basta tan solo con considerar la evaluación del riesgo, sino que también tengo que considerar los factores relativos al trabajo, los factores en este caso del trabajador, los factores del tipo de elemento de protección respiratoria. Realizar también se aconseja en este caso las pruebas de ajuste, ya sea cualitativas y cuantitativas. Cualitativas, pruebas de ajuste que pueda realizar el trabajador, determinando si la presión es positiva o negativa. Y cuantitativas, por ejemplo, evaluando el gas o el agente contaminante a través de el instrumento destinado para poder realizar esta evaluación. Ahora, cuando hablamos en este caso del uso, ¿ya? Es decir, nosotros ya evaluamos el riesgo, determinamos los factores asociados al tipo de elemento de protección respiratoria y estamos determinando el uso de este elemento de protección respiratoria. Tenemos que determinar que el uso debe ser esencial para la protección de quienes se encuentren expuestos a algún contaminante. El mal uso o uso incorrecto del equipo desencadenaría en que una persona no se encuentre protegida, entregando una falsa sensación de seguridad. Bien, ¿qué nos referimos cuando hablamos del uso del equipo de protección respiratoria? Primero que todo, hablamos de que el trabajador debe, en este caso, recibir una capacitación por parte de su empresa, independientemente si la empresa es pequeña, mediana o gran empresa, ¿ya? Además de eso, debe promover que se realicen las inspecciones de las condiciones respecto al funcionamiento del equipo de protección respiratoria y además considerar las pruebas de funcionamiento previo a su uso. Esto es importante que se realice
por ejemplo, en las industrias que son metalúrgicas, en donde hay exposición a agentes respiratorios como químicos respiratorios, como por ejemplo, si es una planta de galvanizado, entonces a través de la piscina que se hace el galvanizado, se liberan gases y vapores, y en este sentido, ese trabajador que está haciendo la labor de galvanizado con un tecle, galvanizando insumos, y al momento de insertar estos insumos a la piscina de galvanizado, va a haber liberación de gases y vapores. Entonces, es muy importante que ese trabajador, por ejemplo, antes de que se vaya a trabajar a su puesto de trabajo, a esta piscina de galvanizado, que va a tener exposición a gases y vapores, realice pruebas de funcionamiento para ver si su equipo de protección respiratoria está en óptimas condiciones de poder operar para esta labor en específico. Bien. Por otro lado, ya hablamos en este caso del uso, bien, de la capacitación, y tenemos que hablar de lo que es el mantenimiento de los equipos de protección respiratoria. Cuando hablamos del mantenimiento de los equipos de protección respiratoria, estamos diciendo que el mantenimiento debe ser realizado regularmente. Bien, regularmente, obviamente, para determinar el tiempo de esa condición que sea regular, tenemos que determinar que el tiempo o la periodicidad o la regulación de ese factor va a estar siempre asociado al tipo de elemento que estoy comprando. Porque puede ser que si yo estoy comprando una mascarilla full face, esa mascarilla va a tener una vida útil, por ejemplo, de 1 año. ¿Bien? Pero puede ser que el trabajador se le desgaste antes las correas, por lo tanto las tenga que cambiar, entonces va a depender, y aquí de cierta manera, cuando entramos a hablar del mantenimiento, está lo teórico, bien, que es la ficha técnica del producto, pero también está lo práctico. Y lo práctico es que tal vez ese producto se va a desgastar más rápido de lo que dice la teoría en la ficha técnica del producto. Por lo tanto, para poder elaborar este programa y que sea efectivo, ¿ya?, de cierta manera, y no guiarse solo por la teoría de que lo debo cambiar, por ejemplo, al año de uso, yo debo este programa ir alimentándolo con ciertas acciones. Y en ese sentido, este programa debería a lo menos incluir, primero que todo, la inspección de los daños y control en su hermeticidad que tiene el equipo de protección respiratoria, el estado de la pieza facial y sus correas, la revisión de los filtros y gomas que tenga el equipo de protección respiratoria. Se debe también corroborar la limpieza periódica que se le da a este equipo de protección respiratoria y la sustitución de las partes desgastadas que tenga este equipo. Por eso es importante no tan solo guiarse por el concepto de que el equipo, por ejemplo, por ficha técnica dura 1 año, sino que además considerar otras variables asociadas, en este caso, a lo que es los equipos de protección respiratoria. Muy importante, cuando hablamos de capacitación y control, bien, ya hablamos de mantenimiento y ahora hablamos de capacitación y control. Debemos primero que todo determinar que todos los involucrados en las actividades de gestión de los equipos de protección respiratoria en una determinada empresa deben ser capacitados, ¿ya? Al inicio, ya cuando están ingresando a la empresa, o si no, o si implementaron los equipos y ya estaban trabajando, ser capacitados nuevamente. Y estas capacitaciones, la idea es que tengan una periodicidad. Y la periodicidad en este caso la decide la empresa en conjunto con las áreas respectivas, por ejemplo, de prevención de riesgo o en conjunto con las áreas respectivas de capacitación, ¿ya? Entonces, este tipo de capacitación que se realiza a todas las personas que realicen mantenimiento, uso o reposición o administración en bodega de elementos de protección respiratoria, debe a lo menos considerar los siguientes temas. Y esos son, primero que todo, naturaleza de la sustancia en este caso o para qué está siendo utilizado este equipo de protección respiratoria. En donde la persona esté expuesta, los respectivos, en este caso, efectos para la salud, además de cualquier otro agente de riesgo para la salud. Como por ejemplo, cuando hablamos de otro agente, por ejemplo, podría ser el agente ruido, el agente radiación, el agente, por ejemplo, cuando hablamos de trastornos musculoesqueléticos,
etcétera. O sea, además de determinar qué agente contaminante químico está ingresando a la persona, yo tengo que determinar otro tipo de agentes que pudieran llegar a afectar a esta situación de equipos de protección respiratoria. También explicar el motivo por el cual se ha elegido el equipo de protección respiratoria, porque muchas veces el trabajador, en este caso, dice, yo conozco uno mejor, en este caso, que puede servirme, no me gusta este, quiero utilizar otro. Entonces, en ese sentido, es muy importante explicar con fundamentos técnicos el por qué es importante ese equipo de protección respiratoria. Explicar también la forma de cómo colocarse el equipo de protección respiratoria, realizar un chequeo rutinario, puede ser a través de un checklist, en donde el supervisor o el jefe directo realiza un chequeo de las condiciones de cómo está el equipo de protección respiratoria. Bien, y en ese sentido, el procedimiento también de limpieza y desinfección. Bien, es muy importante que esta capacitación a lo menos contenga los ítems que ya mencioné. Y sobre todo, hacer mucho énfasis en lo que es el chequeo rutinario respecto a las características que tenga este equipo de protección respiratoria. ¿Por qué? Porque es fundamental que el equipo sea reemplazado en el momento apropiado en función al desgaste que vaya teniendo a través del tiempo. Por otro lado, está el concepto de disposición final. Por ejemplo, tomando el mismo caso de esta persona que trabajaba en una planta, en un espacio de galvanizado, en donde había exposición a vapores, ¿verdad? Ese equipo de protección respiratoria se transforma en un residuo, en este caso peligroso. O los filtros que tiene este equipo de protección respiratoria se transforman en un residuo peligroso. Lo que hace sentido, en este caso, que podría ser una sustancia tóxica, en este caso, para el resto de las personas que están en este lugar. Por lo tanto, estas personas van a estar potencialmente expuestas a contaminarse si no se hace una disposición final adecuada. ¿Y qué hablamos o a qué nos referimos cuando de hacer una disposición final adecuada? ¿Ya? En todas situaciones en donde se utilicen equipos de protección respiratoria o elementos, en general elementos de protección personal, deben estar adecuadamente clasificados en función a si son peligrosos o no son peligrosos, ya sea de forma química o biológica. Y en ese sentido, deberá ser tratado como un residuo peligroso. En el caso de esta persona que trabaja en una planta de galvanizado, esta persona va a estar expuesto a vapores, y esos vapores se van a ir impregnando tanto en los filtros de respiración como en sus otros elementos de protección personal. Por lo tanto, aquella empresa que genere este tipo de residuos peligrosos, producto de exposición a agentes contaminantes, primero que todo tiene que tener un plan de manejo de residuos peligrosos para adecuarlo a la realidad, obviamente, de la organización, clasificar los tipos de residuos peligrosos y además estará obligado a tener una bodega para el almacenamiento de estos residuos peligrosos en conjunto con todos los otros residuos peligrosos que generen. Bien, cuando nosotros hablamos de un residuo peligroso, hablamos que yo tengo que llevarlo a un lugar, ¿verdad? Porque ya lo tengo almacenado en una bodega y ¿qué hago con ese residuo peligroso que está ahí? De cierta forma se está transformando tal vez en una carga combustible producto de esta exposición. Entonces, debo llevarlo a un lugar en donde uno conoce, donde se hace la entrega o la disposición final. Pero para llevarlo a ese lugar, debo tener un medio de transporte autorizado para poder trasladar el residuo peligroso. La autorización, en el caso del transporte, también la considera la entrega la Seremia de Salud. Lo mismo en este caso con la habilitación de la bodega y también con la disposición final. Aquí es muy importante que nosotros tal vez pensemos en una opción que es el reciclaje, en este caso, de los equipos de protección respiratoria, porque tal vez yo estoy reciclando y al momento de reciclar yo estoy aportando en no generar la disposición final, es decir, que ese lugar donde se va a ir no genere más atochamiento de sustancias peligrosas. Entonces, es un tema muy entretenido
para poder darle una vuelta en el sentido si me conviene disponer finalmente, si no me conviene, la verdad creo que tal vez lo voy a almacenar en la bodega, pero lo voy a transportar como residuo peligroso, pero voy a disponerlo para otro proveedor para que trabaje en este caso con estos residuos peligrosos y genere tal vez algún producto o servicio. Ahora, ya vimos el mantenimiento, hablamos del uso, hablamos de los tipos de equipo, hablamos en este caso de capacitación y control, y en este caso la norma establece que hay una clasificación de filtros. Ya teníamos los filtros en este caso para gases y vapores, y también tenemos los filtros en este caso para sustancias sólidas. No obstante, la norma establece un sistema de filtros, o también recuerden que podía haber un sistema mixto. No obstante, en este caso la norma establece una clasificación de filtros. Y en este caso, la clasificación nosotros lo podemos entender fácilmente a través de colores. Por lo tanto, cuando estamos hablando de una exposición de un trabajador a gases y vapores orgánicos con punto de ebullición que son mayor a 65 grados Celsius, estamos hablando de que el color del filtro, porque el filtro es independiente en este caso a la máscara, por ejemplo, de medio rostro o rostro completo, estamos hablando de que va a tener un color marrón. Bien, cuando hablamos de gases y vapores inorgánicos, por ejemplo, en el caso de esta planta de fundición de metales, donde se trabaja, en este caso, con una planta de galvanizado, galvanizando productos, va a tener un color gris. Cuando hablamos del dióxido de azufre o otros gases o vapores ácidos, hablamos de un color amarillo. Cuando hablamos del amoníaco o derivados orgánicos, en este caso el amoníaco, un color verde. El mercurio, bien, tenemos que incorporar en el filtro, tiene que ser un filtro para partículas P3 y de color rojo. Cuando hablamos de óxido de nitrógeno, incorpora también un filtro para partículas P3, pero de color azul. Cuando hablamos de sustancias específicas, debe ser indicado por el fabricante, ¿ya? Si hablamos de alguna sustancia, en este caso, que no esté normada, que la verdad en este caso no hay mucho, no se ve mucho de eso, pero podemos determinar que el filtro en este caso es de un color violeta. Y cuando hablamos de gases o vapores, que al igual del punto 1, pero el orgánico en este caso, pero la ebullición es menor a 65 grados Celsius, estamos hablando de un color marrón, en este caso del filtro. Bien, es súper importante no llegar y comprar y necesito un filtro tal vez para este tapón que es el que va a la mascarilla, sino que pueda determinar cuál es el agente contaminante, en este caso, que está afectando a la persona, para, de cierta manera, hacer una adecuada asignación de lo que es el tipo de filtro. Y en ese sentido, aquí ya vamos a pasar ya a un terreno súper importante porque ya vamos a ver ya la práctica. Ustedes están viendo ahí en pantalla, están viendo una máscara de protección de medio rostro, ya que llega en este caso hasta la nariz, con ajuste de tipo rosca. Bien, el ajuste en este caso del filtro o del retenedor es tipo rosca. ¿Qué significa? Que al ser un filtro tipo rosca, yo ese filtro lo voy a tornar, en este caso, en el lugar que se evidencia ahí en la mascarilla. Bien, este tipo de protector facial está compuesto por correas, está compuesto por un arnés que sujeta por detrás de la cabeza, está compuesto por un anillo o el ring, en donde se conecta en este caso con la tapa rosca para que genere el apriete necesario. Tiene la válvula de exhalación, que es por donde en este caso sale el aire, y lo que hace es que cuando yo respiro hacia afuera, en este caso el aire está saliendo, por lo tanto la válvula se abre, yo dejo en este caso de botar aire y que la válvula se cierra. Bien, y está la válvula de inhalación. La válvula de inhalación es cuando yo necesito aire, ¿verdad? Y en este caso el aire está ingresando a través del filo. Bien, también tenemos otro tipo de filtro, que es, en este caso, también es una mascarilla de medio rostro, pero con ajuste de filtros tipo bayoneta. Hay diferencia en el filtro tipo rosca y el filtro tipo bayoneta. Y la principal diferencia
es que el filtro bayoneta, que es lo que dicen en este caso los estudios y en la práctica, es que el filtro bayoneta incomoda menos en la visión, en este caso, que debe tener la persona. Bien, por lo tanto, por eso tiene ese diseño un poco más cuadradito y angosto. Entonces, en eso aporta en lo que es el filtro bayoneta. También está compuesto este filtro por un anillo o ring para generar el apriete, en este caso, con el protector facial, las correas, el arnés para sujetarlo en mi cabeza, la válvula, en este caso de inhalación, que se adhiere a través del filtro, la tapa de la válvula de la exhalación, que es donde en este caso yo al momento, como ya lo comenté, respiro, y el aire sale a través de esta válvula. Bien, que en el fondo es una pequeña lámina de goma que al momento de estar exhalando, se levanta y permite que el aire salga en este caso desde el protector facial. Por otro lado, tenemos las máscaras de protección con rostro completo y con ajustes de filtro tipo bayoneta. También hay ajustes de filtro tipo taparrosca, pero se recomienda más el tipo bayoneta porque no, en este caso, no imposibilita la visión del trabajador. Por lo tanto, no solamente hay que determinar que el trabajador pueda trabajar con la máscara full face o medio rostro, sino que también tenga una buena visión para efecto de que no genere otro tipo de accidente. Y en ese sentido, la diferencia o cuáles son las principales características que tiene esta mascarilla de rostro completo con ajuste obviamente de filtro, es que también tiene una válvula de exhalación, por donde en este caso sale el aire, es un poco más completa, ya que tiene un par de retenedores, en este caso, adicionales. Tiene el anillo, que es donde se ajusta el filtro tipo bayoneta. También tiene un tipo de asiento de válvula, que es donde se coloca en este caso la nariz, o la nariz se posesiona ahí, y tiene las válvulas de inhalación, que es donde la persona ingresa ingresa el aire a través del filtro, pasa por la válvula de inhalación, y la persona puede respirar una vez que botó, en este caso hizo el proceso de inhalación. Bien, ahora, cuando nosotros hablamos, y esto ya es muy importante, cuando nosotros hablamos de un chequeo rutinario del equipo de protección respiratoria, nosotros podemos armar, por ejemplo, un checklist muy básico en donde podamos establecer los puntos. Y una persona cuando se va a realizar una labor crítica asociada a un elemento, por ejemplo, a una exposición a gases o vapores, yo pueda poder evaluar si la persona está utilizando de forma adecuada el filtro o la mascarilla full face de rostro completo, o necesita en este caso que sea cambiada. Entonces, en ese sentido, yo puedo aplicar un checklist, y este checklist yo lo puedo diseñar por etapa. Entonces, aquí ustedes en pantalla están viendo un ejemplo de lo que es un chequeo diario, por ejemplo, a mascarilla, en donde yo simplemente digo si cumple o no cumple, por lo tanto, si no, necesito un plan, una acción para poder que llegue a la etapa de cumplir. Entonces, primero que todo me pregunto si se pueden extender las correas y examinar estas correas, en donde ese ítem está asociado a dos preguntas. ¿Las correas pierden elasticidad o son las correas originales? Entonces yo respondo, ¿pierden esta elasticidad? De caso, no. ¿Correas originales? En este caso, sí. ¿Ya? Entonces ahí ya estoy sembrando un antecedente que tengo que prestarle atención en una situación futura. El arnés tiene fractura, la goma que viene siendo el arnés tiene alguna fractura, porque si tiene una fractura, ya hay que pensar en este caso en generar la renovación de ese arnés. Examinar la máscara y el visor superficie para que selle la cara, es decir, esta máscara y el visor que trae en este caso puede sellar toda la cara, el compartimento de nariz y boca. Se examinan las válvulas de inhalación y sus empaques, ¿ya? Porque si supongamos que se echa a perder la válvula y ya no abra la tapita cuando yo estoy respirando y con la presión del aire salga, en este caso, el aire. Entonces, supongamos que se eche a perder y no pueda botar el aire la persona. Y la persona, dado que no es un filtro de autonomía con un purificador de aire transportable, la persona va a estar respirando su propio dióxido de carbono. Y en ese sentido, eso le va a provocar
Por ejemplo, se podría desmayar porque le falta oxígeno, etc. Abriendo la tapa de la válvula de inhalación y examinando, en este caso, esta válvula, y colocando los filtros. No sirve una mascarilla full face o de medio rostro si no tiene el filtro asociado al tipo de agente contaminante, ¿ya? Y en ese sentido, cuando hablamos del chequeo rutinario, también hablamos de las pruebas que yo les había comentado anteriormente. Y las pruebas, ya sea negativa o positiva, también las puedo aplicar con un checklist, en este caso de características rutinarias. Y ese checklist asociado a estas características de pruebas rutinarias va a estar asociado a algunas preguntas como ustedes lo pueden ver ahí en pantalla. Como por ejemplo, si tapa los filtros, ¿se deforma la máscara? Ya es una primera pregunta. ¿Sí o no? Y podrían ser las respuestas. Al inhalar, ¿la máscara debe doblarse un poco hacia adentro? Contener la respiración por 10 segundos. Escuchar y verificar si hay escape de aire. Bien, que también puede ser una acción. Y repetir este chequeo. Y cuando hablamos de una prueba de presión positiva, hablamos si la tapa de la válvula de la exhalación, que es decir, cuando sale el aire, de exhalación sin deformar la máscara, bien, es decir, yo la puedo tapar y si la máscara en este caso se deforma, es porque ya no está cumpliendo su objetivo. Es decir, la máscara tiene que ser rígida para que quede a presión en el rostro de la persona. Y al momento de exhalar, la máscara debe engancharse un poco hacia afuera, ¿bien? Es decir, tiene que inflarse un poquito. Y contener la respiración por 10 segundos permite en este caso escuchar y verificar si hay escape de aire. Repetir este chequeo. Pero, en fin, cuando hablamos de la prueba positiva o negativa, ¿qué es lo que estamos diciendo? La prueba negativa va a ser tapar los filtros, en este caso por donde la persona, en este caso, ingresa oxígeno y determinar, en este caso, si hay una filtración. ¿Cómo determino en esto? Porque ya no puedo seguir respirando. ¿Bien? Entonces, yo tapo los filtros y al tapar los filtros significa que no está ingresando oxígeno, solamente estoy sacando, en este caso, dióxido de carbono, no está ingresando oxígeno y eso me va a terminar por saturar. Si no, si en este caso no entra oxígeno, significa que la máscara está bien colocada, producto de que no tengo ninguna fuga, en este caso por el cortondo. Y cuando hablamos de una presión positiva, estamos hablando que yo tapo la válvula, en este caso, por la cual sale el dióxido de carbono al momento de dejar de exhalar una respiración. Entonces, la prueba que aquí podemos hacer es que el dióxido de carbono no está saliendo, por lo tanto, yo voy a estar respirando el mismo aire que estoy exhalando. Si bien va a estar entrando oxígeno, pero también me va a terminar, en este caso, por saturar el exceso, en este caso, de dióxido de carbono. Y en ese sentido, si no se genera esta acción o esta prueba, en este caso de presión positiva, significa que hay alguna filtración, por lo tanto, no corresponde en este caso y debe ser verificado la condición en este caso de la mascarilla o full face, ya sea a medio rostro o rostro completo. En ese sentido, y ya pasamos a la parte en este caso de los equipos de protección respiratoria asociada al COVID-19, al plan de acción en este caso del COVID-19. Y yo quiero destacar con ustedes un aspecto muy importante respecto al uso de mascarilla. Bien, y en ese sentido, cuando hablamos de equipo de protección respiratoria al plan de acción del COVID, estamos hablando que la mascarilla ideal en este caso, que nos permite realizar una buena actuación frente al agente, en este caso, de contingencia que tenemos hoy en día, el coronavirus, debo seguir idealmente un procedimiento para poder colocarme esa mascarilla. Y ese procedimiento va a estar asociado primero, antes de colocarme la mascarilla, que tengo que lavarme las manos a lo menos durante 30 segundos con agua o con jabón. Si no puedo lavarme las manos con agua o con jabón, tengo que aplicar una solución de alcohol gel. Después de eso, me coloco la mascarilla, ¿bien? No, en este caso, sin tocar la parte, en este caso, interna, producto de que eso puede generar una contaminación cruzada en este tipo de insumo. Ajustarla a la zona de la nariz, es decir, apretarla aquí porque trae un pequeño, en este caso, dureza, entonces permite, en este caso, ajustarla y tener en cuenta que la mascarilla, en este caso, pierde la efectividad cuando está húmeda
y debe ser reemplazada. Y al momento de ser reemplazada, esta disposición de la mascarilla debe, sí o sí, ser en un depósito con tapa para así no poder generar contaminación en otras superficies o objetos. Se recomienda repetir el procedimiento, en este caso del lavado de manos, por al menos 30 segundos o la aplicación de una solución de alcohol gel. Es fundamental, dado que hoy día, producto de la contingencia que existe y de la pandemia, que todos utilicemos la mascarilla en todo momento, sobre todo en espacios cerrados, donde estoy en presencia con más personas, bien, y también considerar que esta mascarilla debe ser, en este caso, efectiva para que así no se genere una discordancia, en este caso, con el tipo de elemento de protección personal que debo utilizar. Bien, recordemos también que el gobierno ha establecido material asociado a la forma correcta que ya vimos de cómo utilizar y colocarse una mascarilla, el lavado de manos, colocársela en este caso sin tocar la parte interior que va a quedar hacia mi boca y nariz, completamente tapada la nariz y la boca, evitar en este caso tocar la mascarilla mientras la estoy utilizando y obviamente evitar tocarme la cara y quitar la mascarilla sin tocar la parte delantera y disponerla en este caso en un tacho con tapa y posteriormente realizarme adecuadamente por al menos 30 segundos el lavado de manos con agua y jabón. Bien, los quiero dejar cordialmente invitados a Campus Prevención del ISL, en donde ustedes encontrarán muchos cursos asociados a diferentes temáticas preventivas. Bien, solicitarles las disculpas también, en este caso del problema de conexión que tuvimos en un inicio, eh, pero afortunadamente lo pudimos resolver y salió todo muy bien. Estaré atento a las consultas que tengan o inquietudes y espero poder aclarárselas apropiadamente. Les agradezco su tiempo y la disposición que tuvieron. Muchas gracias.